temáticas relacionadas con los movimientos naturales de la población. Más concretamente, vamos a analizar dos mapamundi, uno de crecimiento natural y otro de índice de fecundidad. Empezamos por el mapamundi de crecimiento natural. Primer paso, leemos el título. Tasa de crecimiento natural en 2010. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el mapa. Para comprender este mapa necesitamos conocimientos sobre dos temas. Primero, los nombres de los continentes, áreas y países más destacados. Damos por supuesto estos conocimientos. En segundo lugar, los conceptos básicos relacionados con el movimiento natural en la población. El movimiento natural es el aumento o disminución de la población por causas naturales, es decir, por nacimientos y defunciones. Si nace más gente de la que muere, se produce crecimiento en una población. Si muere más gente de la que nace, la población decrece. El crecimiento natural o crecimiento vegetativo es el balance entre el número de nacimientos y muertes. Crecimiento natural es igual a nacimientos menos defunciones. Conceptos e ideas relacionados con los nacimientos. La natalidad es el número de nacimientos habidos en una población dada en un año. Por ejemplo, la natalidad en España en 2010 es de 486.575 personas. La tasa de natalidad se calcula dividiendo el número de nacimientos en un año entre la población total y el resultado se multiplica por 1000. Conceptos e ideas relacionados con las defunciones. La mortalidad es el número de defunciones habidas en una población dada en un año. Por ejemplo, la mortalidad en España en 2010 es de 382.047 personas. La tasa de mortalidad se calcula dividiendo el número de fallecimientos en un año entre la población total y el resultado se multiplica por 1000. Tercer paso, lectura de la leyenda. En la leyenda podemos leer tasa de nacimiento natural en 2010. Utilizan 5 colores. Rosa pálido para indicar un bajo crecimiento natural, menos de 1. Fucsia para indicar el crecimiento medio, entre 1 y 2. Rosa fuerte para indicar crecimiento moderado, de 2 a 3. Marrón para indicar el alto crecimiento natural, más de 3. Blanco para los sitios en los que no hay datos. La fuente es la 1. Cuarto paso, descripción del mapa. Observamos un crecimiento natural bajo en América del Norte, Europa, parte de Asia, Rusia, China, Japón, el sur de Sudamérica, Argentina y Chile, y en África, Sudamérica y Australia. Observamos crecimiento medio en América, México y casi toda la América del Sur, norte de África y en Asia el suroeste, Turquía, Arabia Saudita, Irán, la India y el archipiélago de Indonesia. Observamos un crecimiento moderado en Centroamérica, en África Central y en algunos países del suroeste asiático. Finalmente, observamos que los lugares del mundo con más crecimiento natural son países de África, Níger, Burkina Faso y Tanzania. Quinto paso, explicación del mapa. En las zonas más desarrolladas, América del Norte, Europa, Rusia, China, Australia y Sudáfrica, la tasa de natalidad es reducida y también la mortalidad, con lo que el crecimiento natural es menor. En estas zonas la mujer se incorpora al mercado de trabajo, se utilizan más anticonceptivos y la alimentación es buena y los recursos sanitarios generalizados. El crecimiento natural es bajo y en algunas zonas incluso negativo. Las consecuencias de esta situación son el incremento de los gastos de salud, la dificultad para pagar las pensiones de los mayores y la escasez de trabajadores jóvenes. En las zonas menos desarrolladas, Centroamérica, Sudamérica, África, Oriente Próximo, India y Sudeste Asiático, sin embargo, la natalidad es elevada, aunque se ha reducido algo recientemente, y la mortalidad es elevada y también se ha reducido por los avances sanitarios. El crecimiento natural es alto. Las consecuencias de esta situación son el bajo nivel de vida, la persistencia de desequilibrios alimentarios, la desnutrición y la deficiente sanidad y, como consecuencia de todo, la emigración a los países desarrollados. Sexto paso. Redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del mapa, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el mapa sea así. A continuación, vamos a comentar el mapa del índice de fecundidad mundial. Primer paso. Leemos el título. Tasa global de fecundidad en 2010. Nacimientos por mujer. Segundo paso. Conocimientos necesarios para entender el mapa. Para comprender este mapa necesitamos, aparte de conocimientos de geografía física y política, el concepto de índice de fecundidad. Índice de fecundidad, número medio de hijos por mujer. Por ejemplo, en España el índice de fecundidad en el año 2010 es de 1,39 hijos por mujer. Tercer paso, lectura de la leyenda.
En la leyenda podemos leer tasa global de fecundidad en 2010, nacimientos por mujer. Utilizan 6 tonalidades de marrón. Amarillo para indicar una tasa muy baja, menos de 1,5 hijos por mujer. Naranja claro para indicar una tasa baja, entre 1,5 y 2. Naranja para indicar una tasa media, de 2 a 3 hijos por mujer. Marrón claro para indicar una tasa alta de fecundidad, de 3 a 5. Marrón oscuro para indicar una tasa muy alta, más de 5 hijos por mujer. Blanco para los sitios de los que no hay datos. Las fuentes de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Cuarto paso, descripción del mapa. Las zonas donde el índice de fecundidad es más bajo son parte de Europa, incluida España, Rusia y China. Con una tasa baja, América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Brasil y Chile en América del Sur. Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Finlandia en Europa. Irán en Asia y Australia. Encontramos tasas medias en México, algunos países de Centroamérica y Sudamérica, Argentina, Perú, Venezuela, el Magreb en África, Turquía, Kazajistán, Mongolia, la India e Indonesia en Asia. Las tasas de fecundidad altas o muy altas las encontramos en Bolivia, Paraguay, África Negra, en la península arábiga, Pakistán, Afganistán y Guinea Papúa. Quinto paso, explicación del mapa. En la Tierra, el índice medio de fecundidad era de 2,5 hijos por mujer en 2010. En el mapa podemos ver, sin embargo, fuertes contrastes entre las cifras de los países más pobres de África y Oriente Próximo, Sureste Asiático y América Latina, y por otro lado, las malas cifras de los países ricos de Europa Occidental, América del Norte, Australia, Rusia y los países de Europa Oriental. Los factores que explican estos datos los podemos encontrar en A. Las edades de las madres, más jóvenes en países subdesarrollados. B. Edad de la población. Los países desarrollados tienen más población envejecida. C. Aspectos socioeconómicos. En los países desarrollados la mujer se incorpora masivamente al trabajo remunerado. D. Factores culturales. En los países subdesarrollados no se utilizan tantos métodos anticonceptivos. E. Factores políticos. Las políticas de los gobiernos pueden reducir o aumentar la natalidad. Sexto paso. Redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del mapa, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el mapa sea así. You don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise.